Y antes de comenzar el estudio, quiero dar gracias al Señor porque nos guardó el trayecto de ida y vuelta a todos los hermanos que viajamos al sur. Y fue de bendición ese viaje. Nos gozamos en la presencia del Señor desde temprano hasta la noche, puro comiendo pan espiritual y también pan terrenal. Nos gozamos al ver a nuestros pastores que están todos bien, trabajando en la obra del Señor. Los pastores misioneros siguen avanzando en la obra de Dios y Dios sigue respaldando su obra. Tenemos a un Dios que respalda su obra, no nos deja solos. Nunca Dios nos va a dejar solos. Aunque usted parezca estar solo o sola, Dios está ahí. Y esa es su promesa. Así que agradezco a Dios por todo lo que ha hecho, hará en su obra. El estudio bíblico de hoy, amados hermanos, se titula Confía, cree y avanza. Ese es el título que tiene hoy el estudio bíblico. Confía, cree y avanza. Para poder avanzar y crecer en los caminos del Señor se necesita creer en Dios. Y para poder crecer y no detenerse y no retroceder, necesitamos confiar en el Dios que hemos creído. Porque en el caminar del Evangelio a veces hay circunstancias, caminos pedregosos, vivencias que nos ocurren, que pareciera que el camino se vuelve difícil. Y es ahí cuando la palabra de Dios quiere obrar en nosotros y nos quiere decir, sigue creyendo, sigue confiando y no te detengas, avanza. Porque al Dios que le servimos, al Dios que hemos creído, no se condiciona a las circunstancias y terrenos o superficies que tenga el camino. Quizás para nuestra humanidad física, usted va a ver el camino y va a decir, no, yo no puedo pasar por ese lugar. Pero Dios abre caminos. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos creen eso? Por eso les pregunto, ¿cuántos creen en que Dios abre caminos? Cantamos una alabanza que dice, milagroso, abres caminos. A veces cantamos porque nos gusta el ritmo, pero a veces es necesario meditar en lo que cantamos. Que tenemos a un Dios milagroso, glorioso, poderoso, que abre caminos donde no lo hay. Amén. Dios abre caminos donde no lo hay. Y Dios nos hace a veces pasar por trayectos o caminos, quizás de donde usted va a ver un muro, donde va a decir, no, yo no puedo seguir avanzando. Dios abre caminos. Por eso Dios nos pide en este estudio bíblico que estemos atentos, porque Dios nos quiere alentar a que nuestra fe crezca, que nuestra confianza crezca en Él, para que nuestro caminar en el Evangelio no sea dependientes del camino en que ande o de las circunstancias, sino que mi caminar dependa de Dios. Y nunca me voy a retroceder, nunca me voy a detener, porque quien va conmigo es Dios, como un poderoso gigante, dice su palabra. Gloria a Dios. Y el texto clave que vamos a ver se encuentra en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14, versículo 15. El texto clave se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículo 15. Y leeré en dos versiones, Reina Valera y Nueva Traducción Viviente. Éxodo capítulo 14, versículo 15.
Y le daré lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, nos ponemos en pies para darle lectura a la palabra de Dios. Y dice así en la Reina Valera. Éxodo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora lo leeré en la Nueva Traducción Viviente. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Gloria a Dios. Tomen sus asientos. ¿Qué haría usted, amado hermano, amada hermana, si escucha la voz de Dios y le dice marcha? ¿Qué haría? ¿Se quedaría estático o avanzaría? Imagínese que Dios le está hablando a usted directamente hoy y le dice marchen, avancen. ¿Qué haría usted? Marcha, ¿o no? Avanzaría. El contexto de lo que acabamos de leer, el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto. El pueblo clamó a Dios, Dios levanta a Moisés y el pueblo sale de la esclavitud. Dice la palabra de Dios que salieron 600.000 hombres de a pie de Egipto, sin contar mujeres y niños y el ganado que llevaban. 600.000. En Lautaro hubo un aproximado de 1.300 personas, habían dicho un cómputo en un culto. 1.300 personas y estaba lleno el templo. Imagínense 600.000. Eso es lo que dice la palabra en el libro de Éxodo. Que salieron 600.000 hombres de Egipto cuando Dios los libertó de la esclavitud, sin contar mujeres y niños. Es decir, que habría un total, si contamos a la esposa de los hombres, los niños, mínimo 1.000.000 de personas. Ahora imagínense el ganado y las cosas que también ellos sacaron de Egipto. No salieron con las manos vacías. Y hay una particularidad en estas personas. ¿Cuál? Es que ellos conocían a Dios porque clamaron a Dios, al Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero saquemos la cuenta que llevaban 430 años esclavizados. Entonces toda esa generación que Dios liberta de la esclavitud no había tenido una experiencia con Dios en lo sobrenatural. Recién están conociendo el poder de Dios cuando Dios los liberta al ver cómo Dios los saca con mano fuerte y dura de la esclavitud de Egipto. Al ver las 10 plagas que Dios manda. Ahí recién el pueblo de Dios está conociendo al Dios que ellos creen. Y quizás es como nosotros, que quizás llevamos años creyendo en Dios, pero no hemos visto ni hemos experimentado el poder de Dios en su forma natural de lo que Él es, en su esencia de Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Que Él todo lo ve, todo lo sabe, Él todo lo puede. Entonces, este remanente que Dios liberta creía en Dios, pero recién estaba viendo la gloria de Dios. Recién estaban experimentando y conociendo cuán grande es su Dios. Y le hago una pregunta a usted. ¿Cuánto conoce a Dios en cuanto a lo que Él puede hacer? Porque nosotros hemos creído en el único Dios. No hay otro Dios fuera de Él, que creó los cielos y la tierra.
Somos bienaventurados, dice la palabra, el pueblo que Dios toma para sí. Somos bienaventurados porque Dios nos tomó como hijos y somos servidores del único Dios, creador del cielo y de la tierra. Y a veces no hemos tomado esa magnitud que al Dios que le servimos, Él todo lo puede hacer. Y todo lo creado se somete a su voz, porque todo lo creó Él. Entonces cuando yo dimensiono el Dios a quien yo sirvo, yo ando confiado, sin temor, al que dirán, al porvenir o en las circunstancias que estoy viviendo, porque sé al Dios que he servido, conozco al Dios que sirvo. Entonces este remanente que Dios liberta de Israel está recién conociendo el poder de Dios. Y cuando uno empieza a conocer el poder de Dios, dice que va de gloria en gloria. No es que usted comience a conocer el poder de Dios en el ámbito espiritual y Dios dice ya, esto es lo que yo tengo para darte. No hay nada más. ¿No? El poder de Dios es insondable. Es insondable. Entonces Dios, imagínense que el pueblo sale de Egipto, todo este millón de personas que sale, y quedan así todos atónitos, porque van saliendo y ven una columna de fuego gloriosa, potente, que nunca antes habían visto. Y ven que la columna de fuego no se mueve, se queda quieta y empieza a guiar al pueblo de Israel. Y de día dice que esa columna ya no está y aparece una columna de nube. Esto está en Éxodo 13, versículo 21 y 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces el pueblo no le basta solamente a Dios con decirle ya, ¿vieron mi gloria como lo saqué de Egipto? Estaban todos así, este es el Dios que sirvo. Oh, gloria a Dios. Salen de Egipto y Dios dice ya, ahora van a ver también mi gloria. Les manda una columna de fuego para que los guíe de noche y una columna de nube para que los guíe de día. Y dice que no se apartó de ellos, ni de noche, ni de día. Entonces este pueblo ahora está conociendo a un Dios de poder. Eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. No a un Dios que lo conozco en la iglesia, a un Dios que lo conozco por mis padres que me hablaron de Dios, que es amor. Dios quiere que yo ahora lo empiece a conocer a Él en su poder y gloria. En lo que Él puede hacer, tanto como ser yo su instrumento y lo que Él es por esencia. Entonces el pueblo avanzaba. Avanzaba, ¿por qué? Imagínense la magnitud de esto. 1 millón de personas caminando con sus animales y adelante de noche, yo me imagino esa columna de fuego, cómo tuvo que haber sido que alumbraba todo el camino. Glorioso, tremendo. Si Dios nos permitiera estar ahí un momento y ver eso, yo creo que nosotros andaríamos encendidos de decirle a ese Dios el que yo creo. Ese es el Dios el que yo sirvo. No andaríamos con temor a nada. A nada. Entonces el pueblo avanzaba porque la nube, la columna de nube y la columna de fuego lo estaba guiando. Y lo guiaba hasta que llegaron a un camino donde estaba el mar. Ya no podían seguir avanzando porque al frente de ellos estaba el mar. Ya no quedaban más caminos. Entonces, lo más
normal que hizo el pueblo se detuvo. Dejaron de avanzar. Entonces el pueblo estaba así, ¿qué hacemos ahora, po? Si ya no se puede seguir avanzando. El pueblo va y le dice al Moisés, le dice a Moisés, ¿qué hacemos? Y Moisés va a clamar a Dios. Entonces, el texto clave que leíamos se trata en ese contexto. Y luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Teniendo el mar al frente, Moisés clama a Dios. Imagínense cómo le responde Dios. ¿Por qué vienes a clamar a mí? Dile al pueblo que marchen, que avancen. Quizás esto no sale en la escritura. Quizás Moisés le podría haber respondido, pero hay un mar. ¿Qué vamos a hacer? No hay botes para seguir avanzando. Y Dios le da una indicación a Moisés. Para terminar esta historia, Dios usa a Moisés para abrir el mar rojo. Esto es increíble, pero fue real. Dios usa a Moisés y el mar obedece a la voz de Dios y el mar se abre y el pueblo puede seguir avanzando. Ese es el Dios en quien hemos creído. Que se abre camino aún en el mar. Como le decía al comienzo, Dios no se condiciona a terrenos, a caminos o circunstancias para hacer que su obra crezca y avance. Tanto yo como hijo de Dios y tanto como iglesia local. No hay terreno, no hay circunstancias, no hay cosa creada que se pueda oponer a la obra de Dios. Como dice, arma forjada que pueda impedir que la obra de Dios crezca y yo como hijo de Dios crezca en una relación con Dios. Por eso es necesario que nosotros conozcamos al Dios que servimos, lo que Él puede hacer, las proezas y los milagros que Él puede hacer, para que yo ponga mi fe en Él y no en lo que yo vea, pueda creer y pueda avanzar. Porque uno de los mayores errores que hacen los hijos de Dios, que hacemos a veces nosotros, es condicionar a Dios según las circunstancias. Que me pasa tal cosa y mi caminar como que se detiene. Y en vez de seguir avanzando, retrocedo. ¿Cuánto no le ha pasado esto? De que por circunstancias de la vida, en vez de ver al Dios milagroso y glorioso y poderoso que servimos, vimos las circunstancias que estábamos pasando, vimos el camino que estaba medio pedregoso y nuestro caminar se detuvo. Pero Dios nos decía, avanza, marchen, no se detengan. Yo sigo contigo. Entonces Dios quiere que confiemos, que creamos y que avancemos. Es necesario que nosotros aprendamos esto, amados hermanos, amadas hermanas. Es necesario que aprendamos a conocer al Dios que servimos. Mientras usted más conoce a Dios, más confiado va a ser su caminar. Y más firme estarán sus pies. Dice la palabra, si en algo ha de gloriarse en hombre, gloríese en esto. En que me conoce y que me entiende. Oh, gloria a Dios.
Eso nos dice Dios. Si tú has de gloriarte en algo, gloríate en esto, en que me conoces y que me entiendes. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? ¿Por qué es necesario esto? Porque solo así usted y yo, esta iglesia, podrá ser un instrumento de poder y gloria en las manos de Dios. Porque somos instrumentos. Si no estamos con Dios, dije una vez, seremos instrumentos en desuso. Pero si estamos en Dios, Dios nos va a tomar y va a decir, ¿quieres que te use? Amén. Te voy a tomar, te voy a limpiar, te voy a dar de mi Espíritu Santo, te voy a dar sabiduría, te voy a dar conocimiento y mi poder se va a mover en ti con gloria. Y Dios anda buscando de esos adoradores. Anda buscando de esos adoradores. Sería ideal que todos los que estamos acá fuéramos de esos adoradores. De decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero ser tu instrumento. Lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo. Si quieres moverte con poder en mi vida, hazlo. No quiero condicionarte más a mis circunstancias o vivencias. Y Dios, así como se movió en los tiempos antiguos, se va a mover hoy. Pero ¿por qué no pasan las cosas que pasaban antes? Porque no hay hombres y mujeres dispuestos a ser usados por Dios. Eso es la verdad. No es que Dios ya no pueda hacer milagros y poder, sino que los hombres de hoy en día están condicionando a Dios a circunstancias y lo limitan. Así es la verdad. Hombres llevando a Dios a una humanidad. Pero dice que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer y hoy. Y seguirá siendo el mismo. Es necesario que conozcamos a Dios, es necesario que conozcamos a Jesús. ¿Cuánto conozco yo de Jesús? Que es el Hijo de Dios, que a través de su sangre y su sacrificio yo puedo tener salvación y vida eterna. Pero ¿qué más conozco de Jesús? ¿Qué poder y gloria tiene Jesús ahora en quien yo he creído? Tiempo atrás hicimos un estudio bíblico titulado Jesucristo exaltado. Está en el canal, Discipulando para Discipular. Y se habló solamente de Cristo exaltado, de la gloria que tiene Cristo una vez que fue resucitado de los muertos. Y quedamos asombrados que ahora Cristo está por sobre todo lo creado. Porque Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y no hay cosa creada que esté por sobre Jesús. Entonces, mientras más conozco a Dios el Padre, mientras más conozco al Hijo, mientras más conozco al Espíritu Santo, mi fe crece, mi confianza crece y mi caminar es firme. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Se está refiriendo a Jesús. Lo voy a leer, pero le voy a cambiar Él por Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús el primogénito de toda creación. Porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Oh, tremendo. Todo lo creado fue creado por Jesús
y para Jesús. Es decir, todo lo que nuestros ojos pueden ver se doblegan y se someten a la voz de Dios y a la voluntad de Jesús. Todo lo creado. Por eso Daniel salió sin ningún rajuño del foso de los leones. Porque lo creado fue creado para la gloria de Dios. Entonces, ese momento Dios lo permitió para su gloria. Porque Dios hubiera dicho que no vaya al foso de los leones, que no vaya. No, que vaya, que pase por ese camino pedregoso, porque en ese camino pedregoso Él va a ver mi gloria y mi gloria se va a manifestar. Y fue así. Lo mismo pasó con Mesac, Sadrach y Abednego. Cuando pasan al horno de fuego, no le costaba a Dios nada decir no, que no vayan al horno de fuego. Pero Dios lo permitió para que su gloria se manifestara. El fuego, creado por Dios, se somete a la voz de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no estamos en Dios, no estamos en Cristo, el fuego consume a los que van en contra de Dios. Porque eso pasó con los que seguían después al pueblo de Israel. Porque la historia relata, amados hermanos, que Dios abre el mar rojo, el pueblo avanzó y en eso venían los egipcios con toda su caballería y soldados a matar a los israelitas. Porque no querían que ellos se las llevaran fácilmente. Querían asesinarlos. ¿Pero qué hizo? Dios cerró el mar y murieron. Entonces, cuando nosotros estamos en la luz de Cristo, todo lo creado trabaja para la obra de Dios. Todo lo creado. Pero todo lo creado también se opone en los que están en contra de que la obra avance. Entonces, hay de los que están afuera y en contra del Evangelio. Porque cosa dura es caer en las manos de Dios. Como le dijo Jesús a Pablo, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Te estás dañando a ti mismo cuando luchamos en contra del Evangelio. Y lo hacemos daño a nosotros mismos. Es mejor estar ahí. Gloria a Dios. Todo lo creado se somete a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo conozco esto, en que todo lo creado es para Jesús, porque Él lo creó, mi caminar es firme y avanzo. Pase lo que pase, yo avanzaré. A los discípulos de Jesús, a los apóstoles, imagínense al pueblo de Israel cuando vio el mar abrirse. ¿Cómo habrá quedado de asombrado ese pueblo? Los discípulos de Jesús les pasó algo similar. Vieron cómo Jesús calmó el mar y el viento. Y los discípulos decían, ¿y quién es este? Que el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este? Y a medida que nosotros más nos inundamos en conocer a Dios, a conocer a Jesús, usted dice, y Él también puede hacer esto. Y quedamos asombrados. Dios anhela, amados hermanos, que lo conozcamos a través de su palabra y que tengamos una fe en lo que Dios puede hacer y no nos movamos de esa fe. Por eso dice la palabra, más el justo por la fe vivirá.
Por la fe vivirá el justo. Nuestro hermano Luciano, no tiempo atrás, 2 semanas aproximadamente, predicó sobre la providencia de Dios, que decía que los pájaros no trabajan ni hilan y nuestro Padre Celestial las alimenta y las viste. Y nos decía, ¿no valen más ustedes que las aves? Dicen, no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a vestir, porque nuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de eso. Dicen, más busquen el reino de Dios y su justicia, y todas sus necesidades Dios las suplirá. Dios las va a añadir. Y esto es lo que más detiene a un cristiano en que avance: la escasez. Nadie le gusta pasar por esa prueba de la escasez, porque cuando tenemos estamos confiados. Sé que voy a comer mañana, sé que voy a comer en la semana, sé que tengo para poder pagar lo que tengo que pagar. Pero cuando Dios nos lleva a esos caminos de sequía, es para que nosotros conozcamos su providencia. Voy a tomar unas palabras que dijo el pastor Sebastián de Bolivia allá en Lautaro. Dijo, doy gracias a Dios porque cerró la mano de todos ustedes que me estaban apoyando. Porque gracias a eso pude conocer la providencia de Dios. Gloria a Dios. Y a veces cuando estamos en escasez, nos debilitamos, flaqueamos y nos estancamos. Y cuestionamos a Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Pero Dios nos quiere hacer crecer en esa área de conocer a un Dios proveedor. ¿Cuánto han conocido al Dios proveedor? Ahora, ¿cuánto Dios lo ha hecho pasar por una sequía? Y en esa sequía, usted siguió confiando en el Señor y Dios le llevó su providencia a tiempo y usted dijo, gracias Señor. Dios va a mandar un cuervito por ahí, como lo hizo con Elías. El profeta estaba con hambre, Dios mandó un cuervito, vaya a alimentar a mi siervo. Y así lo hace Dios con nosotros. Así que si Dios lo hace pasar o está pasando por una escasez o sequía, confíe que nuestro Dios es proveedor. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué les tomo este texto de Génesis? Porque la palabra creó en hebreo es bará. ¿Ya? La palabra creó en hebreo es bará. ¿Qué significa en hebreo la palabra crear? Nosotros, como seres humanos, cuando queremos crear algo, tenemos que tener algo, un material para formar algo. Ejemplo, los que inventaron el lápiz de madera. Él tuvo que cortar un tronco, tornear la madera y colocarle un carbón para que pudiera escribir. Él creó algo, sí lo creó, pero tenía la materia prima. ¿Se va entendiendo? Sí, ya. Acá cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese creo, barra, en hebreo, quiere decir que Dios crea de la nada. ¿Ya? Dios tiene la capacidad de crear de la nada. No es necesario que Dios tenga una materia prima para decir, ya, tomo esto. Nosotros somos honrados en que Dios nos formó, dice, con sus manos. Fuimos creados a imagen de Dios. Y todo lo demás Dios lo creó con su voz. Dios mandaba y se creaba. Hágase los cielos, hágase la tierra. Háganse los mares, háganse los peces, háganse los árboles, háganse todo lo verde. Dios lo creó. Sin materia prima. Eso quiere decir, en el principio creó Dios.
Entonces cuando yo conozco esto, aunque yo no tenga nada de nada, yo digo, yo le sirvo a un Dios que puede crear de la nada. De la nada. Estás pasando quizás para allá más, acá no tenemos tanta sequía, pero sí para el norte hay más sequía. Y Dios no se limita a circunstancias y condiciones climáticas. Si Dios quiere dar fruto en un lugar, lo va a hacer. Quiere dar agua en un lugar, Dios lo va a hacer. Porque Dios no se limita a circunstancias, condiciones y terrenos. Confiemos en Dios, creamos en Él y sigamos firmes en su obra. Amén. Eso es lo que Dios anhela. Y así como la nube, la columna de fuego estuvo con el pueblo de Israel de día y de noche, Jesús hizo esta promesa a sus discípulos. Yo estoy con vosotros todos los días. Esto está en Mateo 28, 20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es la columna de fuego y la columna de día que nos guía día a día a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. En conclusión, amados hermanos, para terminar, ¿quiere tener una vida en el Evangelio firme, estable y creciendo? Nunca condicione a Dios. Nunca condicione a Dios, porque tenemos a un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Cuando Dios manda a Josué a conquistar Jericó, no fue Josué. Moisés, Josué. Sí, fue Josué. Tengo tanto en mi mente. Tantos nombres bíblicos que hay. Entonces Dios manda a Josué a conquistar Jericó. Y Jericó tenía unos muros pero gigantes. Gigantes. Y Dios le da una orden a Josué. Detallada. Haz esto, haz esto, haz esto. Y los muros van a caer. Y eso es lo que a Dios le agrada. Cuando nosotros caminamos en obediencia a Él, en su palabra, Dios se mueve. Dios derriba muros que se han levantado. Dios abre caminos que es imposible avanzar. Lo único que nos pide Dios, que confiemos, que le conozcamos más. Y nuestro caminar, su caminar, mi caminar, nunca más. Si una vez se detuvo y retrocedió, nunca más le va a pasar eso. Nunca más. Pongámonos en pies para darle gracias a Dios por el estudio bíblico que nos ha dado.